Vamos a dejar que Gabriela se una también y empezamos. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Mi día ayer fue fantástico, así que espero que el vuestro al menos fuese tan bueno como el mío y que os diese tiempo pues de asimilar y de digerir pues todo lo que comentamos ayer en referente al almidón de arroz, ¿vale? Hoy toca un tema diverso y nos toca hablar de la proteína de fava, que digamos es una proteína que poco a poco está ganando peso en las aplicaciones cárnicas y que, bueno, y también en torno o también en las alternativas cárnicas, principalmente pues gracias a su gran capacidad de emulsificación que, digamos, la convierte en un ingrediente idóneo para todo tipo de productos emulsificados. Así que, bueno, vamos al lío y comenzar con la presentación. Lo primero de todo, como en toda presentación, y al igual que hicimos ayer, pues agradeceros enormemente que estéis hoy aquí con nosotros. Para mucha gente la proteína de fava es una gran desconocida, así que pues bueno, esperamos que de esta manera la podáis conocer y aprender mucho más de ella. Epa. También, igual que ayer, pues os adjunto en la presentación mis datos de contacto para que ante cualquier duda o pregunta que podáis tener, pues me podéis contactar tanto por correo o por teléfono como mejor os convenga, ¿vale? Y podamos comentar pues esas dudas y esas preguntas que tengáis. Para la gente que no estuvo ayer, si queréis una copia de la presentación, la podéis pedir libremente a Tomás y él con mucho gusto, después de la presentación, os la compartirá sin ningún problema. Bueno, esta es la agenda para hoy. La agenda es un poquito más corta, no en tiempo, pero sí en cuanto a temática, ¿vale? Que la que tuvimos ayer. Pero aún así vais a ver que es una temática que tiene suficientes cuestiones técnicas para comentar y para mostrároslas. Como siempre, empezaremos con una introducción del ingrediente, hablando de sus características y de sus funcionalidades, explicando pues, sus ventajas y sus desventajas, evidentemente. Continuaremos con una prueba práctica realizada en emulsificaciones, en este caso frankfurters, comparando su funcionalidad con la funcionalidad de otras proteínas de diferentes orígenes botánicos, como puede ser el guisante, que creo que allí le llamáis arveja o chícharo, ¿no? Y la proteína de soja. Y luego, posteriormente, cambiaremos de aplicación, pasaremos a la temática de las alternativas cárnicas y os mostraremos cómo hacer fiambres o salamis veganos combinando la proteína de fava, ya sea con gluten o con proteínas texturizadas o únicamente la proteína de fava como fuente proteica, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a empezar con lo verdaderamente importante que es la proteína de fava y sus características. Así que, bueno, una pequeña introducción. Ya sabéis que en muchas aplicaciones cárnicas, sobre todo en el caso de las emulsificaciones cárnicas, lo que se busca son productos con una, digamos, con una textura muy firme, con una mordida que sea muy buena, con un color rojo marcado. Evidentemente, esto se consigue cuanto mayor sea la proporción de carne en el producto, ¿vale? El problema de estos casos es que la carne magra cada día va incrementando su precio y es por esto que su presencia en la formulación se intenta limitar lo máximo posible, ¿vale? Muchos productores cárnicos, digamos que utilizan proteínas vegetales pues, para reemplazar la funcionalidad y las propiedades nutricionales de las proteínas musculares, pero además, con la utilización de estas proteínas vegetales, buscan también un ahorro económico dentro de su formulación, ¿vale? En la industria cárnica actual, las proteínas vegetales más utilizadas sin duda van a ser la soja y el gluten, pero poco a poco hay otras proteínas que van ganando cuota de mercado, pues como puede ser la proteína de fava, que es la que os voy a presentar, la proteína de guisante, la proteína de patata, la proteína de colza, bueno, hay muchas, ¿vale? La proteína de soja se utiliza principalmente pues, para aprovechar su capacidad gelificante, su alta capacidad de retención de agua y también sus propiedades nutricionales. Tiene digamos, un muy buen perfil aminoácido o de aminoácidos. En cuanto al gluten, pues se utiliza principalmente por la estructura que esta proteína puede aportar al producto final y por su alta capacidad de retención de agua. En cuanto al resto de proteínas,
se utilizan más por alguna funcionalidad más específica. Por ejemplo, el guisante, que tiene una capacidad de gelificante bastante buena, también de, digamos, de retención de agua. Por ejemplo, la proteína de patata, que gelifica muy bien. Lo que pasa es que el problema es que su precio es bastante alto. Luego tenemos, por ejemplo, tenemos también la proteína de fava, que se ha hecho un hueco en el mercado, pues más para aprovechar su alta capacidad emulsificante, también su sostenibilidad y sus valores nutricionales. Luego más adelante os explicaré, porque la verdad es que el perfil de aminoácidos de la proteína de fava es bastante bueno. Vale, la proteína de fava que nosotros producimos se obtiene de las semillas de la planta Vicia fava. En España nosotros al menos la conocemos como habas. No sé si exactamente en México es el frijol, me suena que sí, pero bueno, en la mayoría de países anglosajones se conoce simplemente como fava. Es un cultivo, digamos, que entra, o una planta que entra dentro de lo que es un cultivo rotacional clásico y que crece con mucha facilidad cerca del punto de producción, que en nuestro caso es en Hofstein, que es una ciudad que se encuentra al oeste de Alemania, muy cerca de Frankfurt, ¿vale? Para que os podáis colocar en el mapa. Digamos que este comportamiento que es tan rústico, que necesita muy pocos cuidados por parte del granjero, que la producción sea local, con lo cual al crecer cerca de las zonas cercanas a la planta, necesita muy poco, digamos, índice de transporte, o tiene un muy bajo índice de transporte. Que el sistema de producción, que ahora os explicaré, pues sea bastante sencillo. Todo esto hace que la proteína de fava forme parte muy fácilmente de lo que es una alimentación sostenible. Vale. Como ya he dicho, pues este producto se obtiene de las semillas de la planta de la fava. Como en la mayoría de los procesos de producción, en la primera etapa, digamos, en la primera etapa, las semillas de la fava se lavan y se elimina o se pelan, pues para reducir tanto la contaminación microbiana como el grado de impurezas, ¿vale? En la siguiente etapa, las semillas se muelen, reduciendo el tamaño de las partículas, y es de esta etapa en la que obtenemos una primera harina, que es la Beneo Pro Fava F30, ¿vale? Posteriormente, esta harina pasa por un convector de aire que separa las partículas en base a su densidad, ¿vale? El almidón, que es digamos, que es la parte de mayor peso molecular, queda más abajo, ¿vale? Y esta fracción se retira obteniéndose la harina Beneo Pro Fava F20, ¿vale? Mientras que las proteínas que tienen un menor peso molecular quedan de manera más superficial, y cuando se retira esta fracción obtenemos lo que es la proteína nativa o la proteína concentrada, la Beneo Pro Fava P60. A esta proteína, una vez que se envasa o que se empaqueta, se le aplica un tratamiento térmico por dos motivos: para reducir, reducir la contaminación microbiana, en primer lugar, y en segundo lugar, para reducir también posibles impactos o efectos de sabores vegetales en el retrogusto, ¿vale? Esta proteína que ha sido tratada térmicamente es la Veneoprofava HT2, ¿vale? Como veis, en ningún momento de este proceso de producción se está utilizando agua, o he mencionado la palabra agua, ¿vale? Esto tiene, pues, claramente sus ventajas y sus desventajas. Pues las ventajas es que el separar las partículas o mediante densidades, o por su densidad, utilizando aire, hace que el producto final que obtengamos es un producto mucho más económico y también mucho más sostenible, ¿vale? La principal desventaja, pues, es muy evidente, ¿vale? Que no puedes aislar mucho más la proteína dentro de este ingrediente. Por eso nosotros no podemos producir proteína aislada. O vas por la sostenibilidad o vas por la cantidad de proteína. Nosotros hemos decidido, en base a nuestros estudios que hemos hecho de qué es la demanda del mercado, ir más hacia una cuestión de sostenibilidad. Vale.
Bueno, como habéis visto, en este proceso que es tan característico de producción, únicamente se llevan a cabo modificaciones físicas, por lo que el ingrediente que os estamos proponiendo es completamente natural, ¿vale? En ningún momento del proceso de producción se utiliza cualquier compuesto químico que tenga que ser declarado, por lo que el etiquetado va a ser completamente limpio. Luego, el proceso de producción, evidentemente, está siempre controlado, por lo que se obtiene, digamos, un producto que es completamente estable durante toda su vida útil, que si no me equivoco es de 2 años, ¿vale? El ingrediente se vende en un formato concentrado con una coloración amarillenta que una vez se añade al producto o al proceso de producción va a tener un impacto prácticamente nulo en el producto final. Lo que sí es, evidentemente, al ser una proteína de origen vegetal, sí tiene cierto impacto en el retrogusto. No tan fuerte como puede ser la soja o el guisante, pero evidentemente es la parte negativa que tienen las proteínas vegetales. Evidentemente, digamos, como se menciona en la diapositiva anterior, este sabor está más controlado si utilizas la versión que está tratada térmicamente, que es la Beneo-Profava HT2. La funcionalidad de este ingrediente, pues principalmente va a residir en su capacidad emulsificante, ¿vale? Pero luego también es cierto que tiene otras muy buenas capacidades, como puede ser la espumante, o también se puede caracterizar por su alta solubilidad. No os preocupéis porque ahora nos centraremos un poquito más o iremos definiendo un poquito más la funcionalidad de esta proteína en comparación a otras proteínas de origen vegetal, ¿vale? Evidentemente, que sea una proteína de origen vegetal hace que pueda ser utilizada tanto en productos cárnicos como en productos veganos. También, como mencionaba anteriormente, se va a caracterizar, y esto es muy importante, por su perfil de aminoácidos. Esto, por lo menos en Europa, es algo que también está generando tendencias, el generar productos que tengan un perfil de aminoácidos completos. Eh, si no me equivoco, la proteína de fava va a estar únicamente limitada como aminoácido esencial, es la metionina, pero por ejemplo tiene un alto contenido en lisina, que es un aminoácido que está o que suele faltar en aquellas proteínas que se obtienen de los cereales, con lo que una combinación proteína de fava con cualquier proteína de origen que se obtenga de cereales, como puede ser proteína de arroz o gluten, pues van a hacer que se crea un perfil de aminoácido completo. Evidentemente hay que tener en cuenta un poquito las proporciones en las que se utilizan cada una de las proteínas, pero es muy fácil obtener este perfil de aminoácido completo. Bueno, vamos a lo importante, a las cuestiones, lo que son técnicas. Vamos a empezar a comparar las distintas funcionalidades de las proteínas vegetales. El primer punto es la solubilidad. La solubilidad, para que quede claro desde un principio, digamos que es la cantidad de una sustancia que se disuelve en un medio, en este caso es un medio acuoso, ¿vale? Y el índice de solubilidad de nitrógeno, ¿qué es lo que representa esta gráfica? ¿Vale? Pues es la cantidad de nitrógeno que se ha solubilizado en un medio acuoso y que posteriormente ese índice se puede, digamos, correlacionar a través de ese índice con el contenido proteico que se ha solubilizado. Cuando miráis esta gráfica, lo primero, o al menos a mí, lo primero que me llama la atención es la poca solubilidad de la proteína o de tanto de la fava como de la soja como del guisante a pHs bajos, ¿vale? La solubilidad de una proteína se va a incrementar cuanto más carga eléctrica tenga esa proteína, de manera que las partículas que presentes en la proteína o las proteínas se repelan entre ellas, ¿vale? Por lo que se evitan que se unan y que precipiten. Esto claramente va a ocurrir o la carga eléctrica va a ir reduciéndose cuanto más cerca esté la proteína de su punto isoeléctrico, ¿vale? Como vais a ver aquí, podéis, digamos, adivinar o podéis más o menos vaticinar que el punto isoeléctrico de la proteína de fava se va a encontrar entre 4,5 y 5 en ese rango, exactamente igual que la proteína de soja. A esos niveles de pH no tienen carga. En el caso de la proteína de guisante o de arveja,
este rango es un poquito más grande, está entre 4 y 5, pero bueno, siempre hablamos en los mismos niveles. En el caso del gluten, el punto es eléctrico, va a estar mucho más neutro, va a estar a niveles de 6 y 7, y es por eso que veis que a pHs bajos el gluten es bastante o se solubiliza mucho más fácilmente. En otros niveles, a medida que se va incrementando el pH, observamos que todas las proteínas, evidentemente excepto el gluten, aumenta su solubilidad, siendo, digamos, la solubilidad de la fava hasta el doble, ¿vale? En los mismos niveles de pH comparado, por ejemplo, con la proteína de soja y la proteína de guisante, tanto a niveles neutros de pH como a niveles un poquito más alcalinos, ¿vale? Esta información, digamos, traducida a procesos cárnicos, digamos que indica que los periodos de hidratación de la proteína de fava no son tan largos como las otras proteínas ni necesitan tanta agua libre para hidratarse, ¿vale? Las proteínas en procesos digamos, en procesos cárnicos se hidratan de dos maneras diferentes. Es muy importante, muy importante que las proteínas estén correctamente hidratadas, ya que en función del grado de hidratación será el grado de funcionalidad que ellas tengan, ¿vale? La primera manera de hidratarlas, pues es como se hace en una inyección, añadir directamente las proteínas en una salmuera, hay una gran cantidad de agua libre y generalmente, pues bueno, generalmente se hidratan bastante fácilmente, se añaden entre los fosfatos y las sales, o por ejemplo, en el caso de la proteína de soja, se añaden exactamente o se añaden al final. Ayer estuvimos hablando de la inyección en jamones y os comenté que nosotros en ese proceso de producción, como no estábamos utilizando mezclas, la añadíamos al final. En el caso, por ejemplo, de las emulsiones, las proteínas se pueden añadir directamente a la mezcla, que es como nosotros hemos hecho en los procesos prácticos que os vamos a enseñar, o se pueden crear pregel o pregeles en la cáter, y una vez que ya se ha hidratado la proteína, se puede añadir a la matriz cárnica, ¿vale? La segunda comparativa que vamos a realizar es en base a las propiedades emulsificantes de las proteínas, ¿vale? Aquí tenéis dos gráficas que representan el índice de capacidad emulsificante y el índice de estabilidad de emulsificación. Lo primero de todo, que es bastante importante, es diferenciar entre capacidad de emulsificación e índice de capacidad emulsificante, porque no son exactamente la misma cosa. Mucha gente las confunden y no es exactamente la misma cosa, ¿vale? La capacidad de emulsificación viene a indicar cuánto aceite puede ser emulsificado por una proteína, ¿vale? Mientras que lo que está representando esta gráfica, que es el índice de capacidad emulsificante, nos refleja más lo que es la habilidad de esa proteína para combinar y mantener, digamos, mantener dispersas dos fases que son completamente inmiscibles, el agua y el aceite. Por decirlo de una manera más resumida y que lo entendáis todo, la capacidad de todos, la capacidad de emulsificación es algo cuantitativo, mientras que el índice de capacidad emulsificante es algo cualitativo, ¿no? Cuánto de bueno es la emulsificación que ha hecho la proteína. Luego está la segunda gráfica, que representa el índice de estabilidad de emulsificación, que va a referir a la capacidad que tiene la proteína para mantener la estructura de la emulsión en el tiempo y, digamos, evitando que esas dos fases inmiscibles se puedan llegar a separar. En esa primera gráfica, ¿vale? Valorando la capacidad emulsificante de la soja y del guisante, vemos que la capacidad o el índice de emulsificación de la fava es superior a las otras dos proteínas, con cierta diferencia con respecto a ellas. En el caso de la segunda gráfica, se observa que la interfaz que se ha formado entre los dos medios hace que la estructura de la emulsión sea muy estable y con una pérdida muy ligera de ambas fases.
Importante, porque yo cuando vi estas gráficas, a mí es lo primero que me llamó la atención. A mí me sorprendió que una proteína que está presente en una harina tenga un mejor índice que una proteína que está presente en una proteína concentrada, ¿vale? Esto principalmente se va a deber a que la emulsión que se crea, o cuando se está creando la emulsión con la proteína presente en una harina, la viscosidad en esa emulsión va a ser mucho más alta, con lo cual digamos que esto da tiempo a la grasa a reducir el tamaño de las partículas, y es por eso que la calidad de la emulsificación que se crea con este tipo de ingredientes es mucho más elevada que cuando las proteínas están más concentradas o están más aisladas. Por otro lado, vais a decir, sí, pero la estabilidad es menor que en el caso de la concentrada. Correcto, porque en este caso tienes muchos más ingredientes entre medio que están compitiendo por el agua. Es por eso que la estabilidad que la emulsión es mucho más inestable que en el resto en comparación con el resto de ingredientes. Es decir, la viscosidad mejora, digamos, el grado de emulsificación, pero a la par lo hace menos estable. ¿Vale? Tercera comparativa en cuanto a funcionalidades. La vamos a realizar en base a la capacidad espumante de las proteínas. Aquí tenéis dos gráficas, la primera que representa el índice de capacidad espumante y tenéis una segunda que representa el índice de estabilidad de la espuma. El primero va a reflejar pues, la habilidad o la capacidad de una sustancia para formar burbujas y retenerlas para crear espuma, mientras que el segundo digamos, va a indicar la capacidad de una sustancia para crear y mantener en el tiempo estas burbujas. En la primera gráfica, estamos valorando, digamos, la capacidad espumante de la soja y del guisante. Vemos que la capacidad de la fava es muy buena, es similar a la de la soja, pero no llega a los niveles que puedan alcanzar, o que puedan, digamos, a los niveles o a las capacidades que nos pueda ofrecer la proteína de guisante. En cambio, en cuanto a la estabilidad de la proteína de guisante se reduce, digamos que se nivela con la capacidad o con la estabilidad que aporta la proteína de fava, pero en cambio es la proteína de soja la que ofrece una mayor estabilidad o para este tipo de funcionalidades. Realmente, bueno, yo os estoy comentando estas propiedades porque, bueno, es importante conocer el perfil funcional de la proteína, pero realmente en cuestiones o en aplicaciones cárnicas, la espuma es algo que no es deseable porque puede tener un impacto en el producto final. Pero bueno, en el caso de que, como sois tecnólogos, que queráis, por ejemplo, utilizar la fava en otro tipo de productos, así podéis conocer un poquito más su funcionalidad. Bueno, ya tenemos cierto conocimiento sobre, digamos, las características funcionales de la proteína de fava, así que vamos a iniciar las explicaciones de las pruebas prácticas. En esta prueba práctica, el objetivo era comparar la funcionalidad de nuestra proteína con la de la soja y la proteína de guisante. Hemos elegido las versiones aisladas de la soja y del guisante porque son las que más se utilizan digamos, en las aplicaciones cárnicas. Es cierto que el contenido proteico no es uno a uno, pero si tú realmente quieres reemplazar por el contenido proteico, tienes que hacer un poquito más de espacio a la proteína concentrada, por lo que generalmente las solicitudes que nos suelen pedir los clientes es de reemplazos uno a uno, ¿vale? Dentro de lo que son los productos emulsificados, podríamos haber elegido cualquiera para hacer esta comparativa, pero bueno, nosotros nos decidimos por hacer la comparativa en salchichas Frankfurt, porque sobre todo este tipo de productos tiene un proceso de producción que nos ofrece numerosas variables para poder realizar la comparativa. Sobre todo el tema del tratamiento térmico, porque en este tipo de procesos se utiliza una tripa permeable y que, digamos, exige una funcionalidad mucho más o superior a la proteína que en el caso que pueden ser los fiambres
que se utilizan tripas permeables y sabes que el rendimiento va a ser prácticamente del 100%. Tener en cuenta que en este tipo de procesos hay un proceso digamos, tener en cuenta que el tratamiento térmico para este tipo de procesos exige un periodo de secado, un periodo de ahumado y un periodo de cocción, con lo cual esto tendrá mucho impacto en lo que es la función o nos va a poder ayudar mucho más a valorar la funcionalidad de cada una de las proteínas. Bueno, esta es la formulación que hemos diseñado para hacer la comparativa. Esta formulación, como veis, tiene un alto contenido acuoso y un alto contenido graso y no tanto contenido proteico de origen animal. De esta manera, digamos, hacemos mucho más evidente las posibles diferencias entre las proteínas. En cuanto al contenido graso, vais a ver que hemos utilizado un 13% de aceite de girasol. Es muy importante a la hora de hacer comparativas de funcionalidades comparativas entre las proteínas, intentar elevar lo máximo posible la utilización de aceites. ¿Por qué? Porque los aceites sí crean emulsiones completas. La grasa animal no son emulsiones completas, son emulsiones parciales. No toda la grasa durante el proceso de emulsificación se licua, por lo que utilizando aceites vegetales, de nuevo hacemos mucho más evidente la comparativa entre ambas, entre las distintas proteínas. Como piezas cárnicas hemos elegido el pollo y cerdo, una combinación de ambas, y luego hemos incrementado el contenido proteico de origen vegetal por encima de un 3%, que a nivel europeo ya es, digamos, más que ya es considerado un porcentaje suficientemente elevado. Luego, para completar la formulación, hemos utilizado, por ejemplo, nitritos y dextrosa, pero, por ejemplo, hemos desechado la utilización de almidones porque, evidentemente, estos y tendrían un impacto en lo que es la sinéresis o la purga, con lo cual los hemos desechado para poder valorar aún más o de mejor manera la funcionalidad entre las proteínas. El método de producción que vais a ver, pues es un proceso de emulsificación de pasta magra, ligeramente modificado, en el que inicialmente pues hemos añadido en la cáter la carne con la mitad del agua en forma de hielo, los fosfatos el agua y hemos iniciado el picado. De esta manera, digamos que damos cierto tiempo a la carne a reducir el tamaño de las partículas y también al reducir el tamaño de las partículas, digamos que aumentamos la interacción entre la carne y estos ingredientes, la sal y los fosfatos que van a tener o digamos que van a potenciar su funcionalidad. Posteriormente, o el siguiente paso es la adición de la proteína vegetal y continuamos la dispersión dándola cierto tiempo para que se llegue a hidratar y luego posteriormente añadimos las grasas, los aceites y la mitad del agua de nuevo en forma de hielo. Muy importante añadir el hielo pues para que en esta fase para que, digamos, forme parte de la matriz de la emulsificación, o sea, que quede retenida dentro de la matriz y tampoco digamos, se nos eleve mucho la temperatura de la emulsificación para que no se nos vuelva, digamos, inestable, ¿vale? Una vez completada la emulsificación, añadimos el resto de ingredientes de la formulación, mezclamos básicamente durante 1 minuto a velocidad baja y ya podemos retirar la masa o la emulsificación de la cáter. Embutimos la masa en tripas permeables de calibre 20 y ya las podemos llevar al horno para someterlas a ese tratamiento térmico. El tratamiento térmico digamos, es bastante más complicado que en otro tipo de productos. Inicialmente se empieza con digamos, una etapa de secado durante 30 minutos a 55 grados. Se continúa con un proceso de ahumado durante 10 minutos a 60 grados y se finaliza con un proceso de cocción con vapor a 78 grados durante 25 minutos. Se me ha olvidado, pero es bastante importante que antes de meter los productos en el horno, digamos que los pasemos por una ducha para que
todos los lotes partan del mismo grado de humedad, porque si no, sí que habría sí que el diferencial que pueda haber en cuanto a rendimientos puede estar influenciado por el tiempo de espera que haya tenido el primer lote, por ejemplo. Bueno, terminado el tratamiento térmico, las salchichas se duchan con intervalos de agua fría prácticamente durante 10 minutos, 15 minutos para que baje la temperatura, y una vez finalizada la ducha se llevan al frigorífico y se conservan en refrigeración a una temperatura entre 2 y 4 grados, ¿vale? Normalmente lo mantenemos en refrigeración una semana, que es el tiempo que vamos a tardar en poder calcular la sinéresis. Bueno, como ya os dije al inicio, bueno, en la presentación de estas pruebas prácticas, este proceso de producción de las salchichas Frankfurt pues tiene numerosas variables que hay que tener en cuenta durante la producción, ¿vale? Y que es muy importante tener, digamos, controlar para producir un producto de elevada calidad sin que el precio del producto se vea total o se vea disparado, digamos. Durante el primer día se evaluaron, digamos, diferentes parámetros. El problema es que, y lo vais a entender muy rápidamente, la mayoría de estos parámetros van a ser parámetros muy subjetivos, lo que para mí es una muy buena dispersibilidad. A lo mejor para ti no es tan buena. Por lo que digamos que para transformarlos para transformarlos en variables, digamos, más objetivas, creamos una tabla, ¿vale? El primer día se evaluó la dispersibilidad, el grado de hidratación, también el grado de emulsificación, la textura de la masa final, la facilidad para embutir la masa y también pues cuánto de estable era la masa digamos, durante el proceso de cocción, ¿vale? De este primer día, el único, digamos, diferencial en comparativa con la proteína de soja y la proteína de guisante es que la textura final de la masa, de la emulsión, era un poquito más suave que en el caso de las dos anteriores. Esto es, digamos, algo que desde mi punto de vista es completamente normal, teniendo en cuenta que el contenido proteico era ligeramente inferior, ¿vale? Y que está reemplazando este contenido proteico por almidones, con lo cual entra dentro de lo que era previsiblemente esperado. El segundo día es, digamos, a la hora de analizar es más sencillo porque muchos datos se obtienen a través de un panel sensorial o utilizando, por ejemplo, un analizador de textura, como es en el caso, por ejemplo, eso de la firmeza. También digamos que se organizan distintas pruebas pues, para calcular la sinéresis, por ejemplo. Vale. Ahora, en esta primera diapositiva, ahora vamos a ir, digamos, comentando todos los parámetros que vimos durante el proceso de producción. En esta primera diapositiva, pues simplemente os quiero mostrar los parámetros relacionados o evaluados el primer día. La dispersividad en todas las proteínas, la verdad es que fue bastante buena. En el caso de la prueba del guisante y en la prueba de fava, lo único que observamos es que en los laterales de la cáter había un ligero acúmulo de polvo. Yo personalmente lo relaciono más con la humedad presente en el equipo porque todas las pruebas se hicieron de manera consecutiva. Lo relaciono más con una limpieza del equipo al acabar la prueba anterior que con un defecto del propio ingrediente. No creo o no observe nada extraño. También hay que decir que la soja, una vez que se añadió rápidamente, fue correctamente dispersibilizada. En el caso del guisante y la proteína de fava, en las etapas iniciales hubo pequeños gránulos, pero a medida, evidentemente, que se avanza en la dispersión y se incrementa en la velocidad de mezcla, evidentemente todos estos gránulos pues van a desaparecer. El grado de emulsificación en los tres casos, la verdad es que también me pareció bastante bueno, salvo el caso por ejemplo, de la textura de la fava, que me pareció ligeramente un poquito más suave que las anteriores. Y luego también en cuanto al tema de la coloración,
tanto la proteína de guisante como la proteína de fava tenían una coloración un poquito más oscura que en lo referente a la soja. Vale, en cuanto a los parámetros del segundo día, lo primero que se evaluó, que se observó fue la capacidad de pelado de el pelado de las distintas muestras. Evidentemente, el pelado se realizó de manera manual en el laboratorio a una temperatura, las muestras de entre 2 y 4 grados, ya que estuvieron el día anterior completamente en refrigeración. Lo que observamos es que tanto en la soja como el guisante, a pesar de que el pelado fue bastante sencillo, sí presentaron una mayor frecuencia de adherencia a la tripa durante este pelado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si durante el pelado la superficie de la salchicha se rompe, ¿vale? Esto va a conllevar el descarte de esa salchicha por cuestiones sensoriales, con lo que esto representa un incremento de las pérdidas de producción al cliente. En el caso de la proteína de fava, esto apenas se observó. La verdad es que las salchichas fueron bastante más fáciles de pelar que en comparación con las otras dos y la superficie quedó completamente intacta y prácticamente no tuvimos ningún descarte. Vale, luego, la información de esta diapositiva es bastante importante, puesto que digamos que al final lo que os estoy mostrando en esta diapositiva es el rendimiento durante el tratamiento térmico, ¿vale? Estar atentos aquí porque digamos que, ¿cómo os puedo decir? Bueno, estar atentos porque lo que os estoy representando en esta gráfica son las pérdidas que tuvieron las muestras durante el tratamiento térmico. Es decir, cuanto más alto sea la gráfica es peor, ¿vale? Al contrario, digamos que esto va a ser inversamente proporcional a los rendimientos. En este caso, digamos, el cálculo de estos parámetros se hizo de manera completamente individual, pesando cada uno de los lotes antes del tratamiento térmico y también al día siguiente. En el caso, digamos, de las salchichas es bastante más fácil de evaluar de la estabilidad porque digamos que se utilizan tripas permeables. En el caso de los fiambres es un poquito más complicado porque utilizan tripas permeables. Yo en este caso, para calcular la estabilidad de las masas que se utilizan en fiambres, lo que suelo utilizar es tarrinas selladas o latas que son mucho más fáciles de manipular antes y después del tratamiento y me ayudan a comprobar cómo de estable es la formulación que estamos desarrollando. Los resultados que estáis viendo en esta gráfica para nosotros son realmente positivos, ya que la proteína de fava fue aquella que tuvo un mejor rendimiento, teniendo exactamente un rendimiento de un 88,24, mientras que el de la proteína de guisante fue de 87,88. En el caso de la proteína de soja, el rendimiento fue de 86,79 y esto es muy positivo porque un mejor rendimiento, digamos que nos da cierto margen para poder ofrecer nuestra proteína como un ahorro de coste en la formulación cuando, digamos, lo que pretendemos es reemplazar la proteína de guisante y la proteína de fava. Vale, después de la cocción, digamos que durante una semana se mantuvieron las salchichas en refrigeración para comprobar las posibles pérdidas de líquidos que hubiesen esas masas. Estas mediciones se hicieron a los 4 días y a los 8 días, que digamos es lo que son los periodos que se suelen, son los periodos habituales en los que se suelen realizar los pesajes para controlar las pérdidas de líquido. A partir de los 8 días prácticamente no se suele incrementar de manera extrema las pérdidas de líquido en los productos, con lo cual tras 3, 4 días, 7, 8 días es más que suficiente. Las mediciones son muy simples, lo que hacemos es las salchichas después de pelarlas, las metemos en una bolsa, las sellamos, ¿vale? Y posteriormente las dejamos de manera vertical en refrigeración, de manera que a medida que van perdiendo líquido las salchichas, el líquido por gravedad caiga a la parte de abajo de la bolsa. Se realiza un pesaje al inicio del proceso
después, al inicio digamos, antes de meterlas en la bolsa y el día que toque, tras 4 o 5 días, tras 4 y 8 días, se cogen las salchichas, se extraen de la bolsa, se secan y es así como calculamos la sinéresis, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es, incluso teniendo un mayor contenido acuoso, ¿vale? Puesto que los rendimientos en el caso de la fava fueron superiores, la fava mostró muy buena estabilidad, dando los mejores resultados en cuanto a la sinéresis. Debo decir que en los valores en los que nos estamos moviendo, pues la verdad tengo que decir que todas las proteínas se movieron bastante bien, pero he de destacar que la proteína de fava fue la que mejor se comportó en este parámetro. Luego, las mediciones en cuanto a la textura se realizaron 2 días después del tratamiento térmico. Digamos que se suelen realizar el día después, pero como estas pruebas se realizaron de manera externa, pues no me quedó más remedio que hacerlo tras 2 días. En total, para cada una de las muestras se hicieron alrededor de 20 mediciones por lote a una temperatura de refrigeración entre 2 y 4 grados, y lo que observamos es que efectivamente algo que está relacionado con digamos, con la textura de la masa final, observamos que la textura de la soja fue aquella que más firmeza aportaba, con diferencia con respecto a la proteína de guisante y también con respecto a la proteína de fava. Esto ya os he dicho que es algo completamente esperado, ya que tanto las muestras con la proteína de soja y la proteína de guisante o tienen un mayor contenido proteico, que son las que gelifican. Así que es algo esperado. Esto no es ni mejor ni peor, sencillamente lo que nos ayuda es a definir el perfil funcional de nuestra proteína, pero también tiene sus desventajas, que digamos, una utilización de estas proteínas puede llevar o puede causar un aporte de textura, o puede, digamos, crear o desarrollar una textura muy dura para el consumidor final. Vale, en este caso os voy a pedir perdón porque hay algunas palabras en inglés. Los he intentado traducir. Lo que pasa es que esta gráfica está relacionada con una tabla Excel y no me dejaba cambiar cambiar las palabras en esa tabla. Pero bueno, creo que es muy fácil de entenderla. Si hay alguien que no la entienda, pues simplemente que lo pregunte y le aclaramos el significado. El segundo día tras el tratamiento térmico, a la par que ya estábamos haciendo en análisis de la textura, lo que organizamos es un panel sensorial con 15 personas, ¿vale? El consumo de las salchichas se realizó en caliente, sumergiendo las salchichas en agua recién hervida durante 10 minutos, ¿vale? Cada uno de estos parámetros, digamos, o el test que organizamos fue un test cualitativo, evaluando estos parámetros del 1 al 5, ¿vale? Perdón, he dicho cualitativo, era cuantitativo, disculpad, haciendo que creando una tabla y evaluando estos parámetros digamos, una clasificación del 1 al 5, ¿vale? Lo que estáis viendo son los resultados generales, pero evidentemente los resultados hay que analizarlos estadísticamente, porque hay muchos factores que pueden influir en estos resultados, ¿vale? No he adjuntado la tabla en el panel sensorial que hemos utilizado durante el panel sensorial, pero si tenéis curiosidad de saber cómo lo hemos organizado, se la voy a pasar a Tomás y al final de la presentación se la podéis pedir para que os la comparta sin ningún tipo de problemas. Vale, de todos los atributos analizados, ¿vale? Estadísticamente, donde se encontró la mayor diferencia entre las muestras fue en la textura. La proteína de soja se consideró que estadísticamente la proteína de soja tenía una textura muy similar a la proteína del guisante, ¿vale? Digamos una textura firme y rígida, mientras que en la proteína de fava lo que se observó es una estructura más suave, pero con una mayor elasticidad. Eso es muy bueno para tener lo que se llama un NAC adecuado o, digamos, bueno. Que claro, lo que he dicho, esto no es ni bueno ni mejor ni peor, simplemente pues es, digamos, la definición del perfil de nuestra proteína. Ya os digo, a mí, por ejemplo, me gusta que las proteínas, no es tan fácil, den también cierta elasticidad como puede dar la proteína de fava.
no una estructura tan rígida. A nivel nutricional, evidentemente no hubo, digamos, ningún impacto llamativo o no cambió para nada. Todas las muestras estaban al mismo nivel nutricional. Y luego, importante, lo que son los cálculos de costes, ¿vale? Eh, en cuanto a los costes digamos, o para los costes de formulación y los beneficios, lo que os voy a mostrar es un ejercicio de cálculo muy fácil. Básicamente, lo que hemos calculado es el coste de formulación del producto final tras el tratamiento térmico. Es decir, que hemos multiplicado el coste total de la formulación por los rendimientos. Los precios que hemos utilizado, que veis ahí en la presentación, son los precios actuales del mercado europeo, pero bueno, que pueden cambiar de país a país, por supuesto. En algunos casos serán más baratos, en otros casos serán más caros. Para hacer este cálculo hemos tomado 3 euros como precio de venta del producto final. Eso ya depende de cada uno. Lo podéis cambiar en la hoja de cálculo, os la puedo compartir sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ese es el precio que hemos utilizado para poder realizar la comparativa, ¿vale? Y ahora realizamos la comparativa uno a uno. Esta es la comparativa entre la soja y el guisante. Evidentemente, lo primero que vais a ver es que reemplazando la soja por guisante, lo primero es que se incrementa el coste de la formulación en un 3,4% con respecto a la formulación de la soja, ¿vale? Luego, teniendo en cuenta los rendimientos que hemos obtenido durante el tratamiento o tras el tratamiento térmico, ¿vale? Vemos que la mejora en cuanto a rendimientos no va a ser suficiente para cubrir ese diferencial inicial de costes, por lo que reemplazar la soja por el guisante va a tener un coste extra de 42,30 euros por casi tonelada, lo que es decir, casi un 10% menos de beneficio. Vale, en la segunda comparativa realizada entre lo que es la soja y la faba, ¿vale? Vemos que la formulación de la faba también es más cara que la de la soja, por lo que se encarece la formulación casi un 1% más. Teniendo en cuenta los resultados de los rendimientos tras el tratamiento térmico, vemos que en este caso la mejora de los rendimientos sí que nos da para cubrir esa diferencia inicial de los costes, ¿vale? Por lo que reemplazar la soja por la faba, digamos que tiene un beneficio extra de 24,75 euros por tonelada, es decir, casi un 6% más de beneficio. Por último, la comparativa entre el guisante y la fava. Aquí vemos que la fava es más barata que el guisante, por lo que inicialmente ya hay un ahorro de costes en la formulación. Luego, teniendo en cuenta los resultados de los rendimientos, ¿vale? No, al tener mejores rendimientos, esto no hace más que abrir todavía el diferencial inicial de los costes, por lo que reemplazar el guisante por fava tiene un beneficio extra de casi 70 euros por tonelada, en concreto 67,05, lo que es casi un 18 más por ciento de beneficio en comparación al guisante. Vale, muy rápido, como resumen, pues desde el punto de vista de procesabilidad no se observaron cambios muy evidentes. Lo que sí se observó es digamos, una mejora ligera en lo que es el pelado y también unas muestras con una mayor elasticidad, lo que ayuda a conseguir un NAC correcto. También hemos visto que la proteína de fava aporta un mayor rendimiento y una mayor estabilidad tras el tratamiento térmico, lo que ayuda mucho en comparación con la soja y también nos ayuda digamos, a aportar una solución para ahorrar costes. En cuanto al panel sensorial, pues todas las muestras es cierto que tenían cierto aroma vegetal, con lo cual nada que destacar en la comparativa entre ellas. Lo que sí es claro que fue lo que era más evidente es que había una reducción en la textura comparado con el guisante y con la soja. A nivel nutricional no hay ningún impacto y en cuanto a los costes de formulación,
pues la proteína de fava, digamos que ofrece una solución para reducir los costes, pues reemplazando la proteína aislada de soja y la de guisante, ahorrando alrededor de 25 euros por kilo en el caso de la soja y 67 euros en el caso del guisante. Vale, antes de continuar con las alternativas cárnicas, pues también, digamos, os he comentado cómo actúa la soja en un proceso clásico de emulsificación, pero dentro de las aplicaciones cárnicas hay muchísimos procesos, hay muchos más procesos de emulsificación, sobre todo en lo referente a las preemulsiones que se utilizan antes de las emulsificaciones. Estas son muy habituales, por ejemplo, hacerlas con piel o con grasa animal, por ejemplo, grasa de vaca. En este tipo de preemulsiones también se puede utilizar la proteína de fava, pues para condicionar estos subproductos y hacerlos aptos para utilizarlos en las formulaciones para incrementar el ahorro de los costes, ¿vale? Así que lo podéis, digamos, promocionar a los productores cárnicos sin ningún tipo de problema. Bueno, ya hemos acabado con las emulsiones cárnicas. Ahora vamos a pasar a otras aplicaciones que son las aplicaciones alternativas a la carne. Bueno, actualmente en Europa, ¿vale? Hay, digamos, una tendencia a desarrollar productos veganos que son libres de aditivos, ¿vale? Es por eso que cuando estuve planificando la agenda, consideré que podía ser de vuestro interés o que podía suscitar vuestro interés este tipo de tendencias y comentarlo un poquito con vosotros el cómo se consiguen estas texturas, ¿vale? En los productos en caliente es mucho más difícil porque hasta la fecha no hay un reemplazo de etiquetado limpio para la metilcelulosa, pero en aquellos productos que se consumen en el frío sí que es mucho más fácil de conseguir. Aquí tenéis un ejemplo de productor francés que combina proteínas texturizadas de guisante con nuestra proteína de fava para producir un jamón vegano. Desde mi punto de vista, la textura en este punto es un poco áspera debido a la proteína texturizada, pero la verdad es que es un producto que está bastante logrado y a mí personalmente me gusta. Bueno, normalmente, como podéis ver en este tipo en estas formulaciones, para conseguir una textura que permita un buen loncheado, que permita también cierta estabilidad y, digamos, una mordida firme, ¿vale? Se suele incluir en la formulación la capa carragenina, ¿vale? Actualmente lo que se intenta en Europa es que los fiambres ya no sean más, digamos, una emulsión, sino que sean más lo que es una dispersión. Las emulsiones tienen ventajas, que es que ahorran mucho los costes de producción, ya que se utiliza mucho más agua y mucho aceite. El problema es que no son tan apetecibles para el consumidor, ya que por motivos nutricionales. Aquí tenéis dos tipos de prototipos, que no son emulsiones, son más dispersiones, como la propuesta anteriormente, pero con carragenina. Ahora iremos a una propuesta sin carragenina, ¿vale? Son las mismas formulaciones, lo único que cambian son los aromas. Vale. ¿Qué es lo que se hace para crear estas formulaciones o para hacer que estas formulaciones queden libres de aditivos? Pues muy simple, jugar con la transglutaminasa, ¿vale? La transglutaminasa es una enzima que puede ser de origen fúngico o de origen animal que se encarga de crear, digamos, uniones muy fuertes entre la lisina y la glutamina. ¿Os acordáis que os he mencionado al inicio cuando hablaba de los perfiles aminoácidos que la fava digamos que se caracterizaba por tener un alto contenido en lisina? Vale, pues esto nos viene a decir que en combinación con la transglutaminasa funciona muy bien. Cosas que hay que tener en cuenta cuando utilicéis transglutaminasa. Lo primero, que
La transglutaminasa crea geles que no son reversibles, por lo cual hay que añadirla al final. Si la añades al principio, a medida que se va creando el gel, cuando estás produciendo, lo estás destruyendo y no se puede volver a crear. Segundo, que se torna más funcional cuanto mayor sea la temperatura. Es decir, para formar el gel a 50 grados tarda una hora, pero a 4 grados pues puede tardar prácticamente un día. Otra cosa muy importante es que la transglutaminasa trabaja mejor cuanto más largas sean las cadenas de proteínas. No funciona con proteínas hidrolizadas. Y cuarta cosa importante es que únicamente vamos a obtener resultados cuando el contenido proteico esté por encima de un 9%. Por debajo prácticamente no va a tener ningún tipo de impacto, ¿vale? No sé si se me escapa alguna funcionalidad más. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no creo. Pero bueno, veis que todas estas condiciones, o vais a ver que todas estas condiciones se van a cumplir en esta formulación, ¿vale? Esta formulación la hicimos con una emulsificación un poco para cambiar el perfil de las muestras anteriores, pero bueno, aún así el valor nutricional digamos, de estas muestras es el más elevado que se puede conseguir, que es un perfil o es un valor nutricional A. Epa, epa. Bueno, aquí tenéis el proceso de producción. El proceso de producción va a ser muy simple. Mezcláis en la cáter o dispersáis en la cáter el agua con la proteína de fava y el colorante durante, digamos, 10 minutos. Podéis hacerlo mucho más, o digamos que la dispersión puede ser incluso de 5 minutos, 4 minutos, no vais a tener ningún problema. Se añade el aceite de girasol y se produce la emulsificación. Se mezcla durante 2 minutos a la temperatura más alta. A la velocidad más alta. Posteriormente o finalmente se añaden el resto de ingredientes y se añade o se continúa mezclado durante 3 minutos a la velocidad más baja posible. Se retira de la cáter la masa. Se utilizan tripas impermeables de un calibre 20 para embutir la masa. Posteriormente, importante, en el tratamiento térmico, se inicia el tratamiento térmico con un periodo, digamos, de cocción a 50 grados durante 75 minutos. El objetivo es funcionalizar la transglutaminasa o potenciar su funcionalidad. Se continúa y luego este tratamiento térmico se continúa con un tratamiento térmico a 85 grados hasta que la temperatura interna del producto alcance los 80 grados, ¿vale? Una vez que se acaba el tratamiento térmico, lo mismo que en las aplicaciones cárnicas, se aplica una ducha de agua fría a intervalos durante 10 minutos para bajar la temperatura y se lleva el producto a conservarse en refrigeración a 2 y 4 grados. Ahora, os he hablado de, digamos, cuando se utiliza la proteína de fava como único origen, como única fuente de proteína o en combinación con la proteína texturizada. Ahora vamos a hablar, digamos, de un proceso un poquito más complicado, que es la combinación de fava con gluten. Digamos que este tipo de formulaciones son más adecuadas para, digamos, para el desarrollo de salamis o chorizos veganos, ¿vale? El objetivo de esta combinación no es otro que utilizar el gluten a altas concentraciones para aportar estructura a lo que es el producto final, mientras que la proteína de fava la vamos a utilizar para que combinada con la transglutaminasa nos cree un gel firme, que es el que nos dé la capacidad que nos dé la capacidad de permitir un loncheado correcto del producto, ¿vale? Y también nos aporte la firmeza durante la mordida. Vale, este desarrollo todavía está digamos, en construcción, porque todavía nos queda, digamos, ajustar tanto los colorantes como ajustar los aromas. Pero estamos por lo menos en disposición de daros una formulación base para que la podéis comprobar y para que la podéis, digamos, realizar en vuestro laboratorio y observar las funcionalidades que os estoy comentando. En este caso,
lo que nosotros hacemos es, en una primera fase, hacemos una preemulsificación con la fava, con la fava, con parte del agua y con el aceite, ¿vale? Añadiendo también, digamos, la translutaminasa. De esta manera, digamos que damos tiempo. Si mezclamos, digamos que si mezclamos el gluten y la fava de inicio, cuando añadimos el agua, el gluten, digamos que va a captar el agua mucho más rápido que la fava, por lo que no vamos a funcionalizar la fava todo lo que quisiéramos. Es por eso que yo os recomiendo iniciar el proceso con una preemulsificación de la fava, con parte del agua, con el aceite y con la transglutaminasa, ¿vale? Una vez que hagas la premulsificación, se añade, ¿vale? Se añade a esta emulsión, se añade el gluten, ¿vale? Y se funcionaliza. Puedes utilizar puedes continuar el proceso con la cáter o puedes cambiar el equipo hacia una Bema Mixer, una mezcladora, una Planetary Mixer de las que se utilizan, por ejemplo, en bakery. Cosa importante que tienes que tener en cuenta. Para hidratar correctamente el gluten, nuestra recomendación es al menos añadir agua en un ratio de 1 a 1,5, ¿vale? 1%, 1 de gluten, 1,5 de agua. Normalmente, en el caso de la matriz cárnica, lo que vamos a utilizar es una concentración de gluten de en torno a un 34 a 35%. En el caso de las proteínas de fava, no es necesario más de añadir un 5 o un 6% del contenido, digamos, del contenido final del producto. No hace falta mucho más de ellos para conseguir una estructura firme. Más importante, el tratamiento técnico a la hora de funcionalizar el gluten tiene que llegar hasta los 90 grados. Es el aspecto negativo de este tipo de productos. El gluten lo tienes que cocinar a 90 grados. Es decir, tienes que aplicar inicialmente un periodo, como hemos hecho en las pruebas anteriores, un tratamiento de a 50 grados durante 75 minutos y posteriormente, en vez de alcanzar los 80 grados en el tratamiento térmico, tienes que llevarlo hasta los 90 para que el gluten se funcionalice correctamente. En este caso hemos utilizado un 0,24% de transglutaminasa. Realmente esto es digamos, un contenido un poquito elevado. Puedes bajarlo incluso a 0,15, pero bueno, la transglutaminasa no va a tener, si te pasas en la formulación, no va a tener ningún impacto. Tendrá el impacto que tenga, ¿sabes? En cuanto al contenido proteico de la proteína de fava, pero si te sobrepasas no hay absolutamente ningún problema. Y os estaréis preguntando, ¿qué es esto que pone aquí de premulsión WS2? Pues eso es los puntos blancos, el reemplazo de la grasa animal que desarrollamos para el salami vegano. En este caso, para reemplazar la grasa animal, lo que hemos utilizado es los mismos ingredientes que utilizamos en la matriz cárnica, es decir, una combinación de proteína de fava y de gluten. Me dirás, ¿y por qué utilizas gluten para reemplazar la grasa animal? Pues simplemente utilizamos el gluten a una concentración más baja para dar cierta estructura y que no se nos rompa digamos, este reemplazo de grasa durante el loncheado. Evidentemente, como hay digamos, como está basado en la proteína de fava, no va a haber, digamos, se va a adherir fácilmente en la matriz cárnica y no hay ningún problema digamos, de unión entre ambas matrices, la grasa y la cárnica. Otro aspecto importante es que, evidentemente, el color blanquecino de este reemplazo va a venir de la emulsificación que estamos realizando. Pensar que estamos utilizando grasa al 50% en esta emulsificación, con lo cual digamos, este reemplazo que estamos haciendo de grasa animal va a tener un color bastante blanquecino. Cuando lo estamos utilizando,
el producto ya está, o digamos, esta parte del producto ya estará bastante sólida, con lo que se evita también la migración de color durante el tratamiento térmico, por lo que es una solución que nosotros os proponemos utilizando los mismos ingredientes de la formulación inicial para cortar lo máximo posible todo lo que es la decoloración de ingredientes. Independientemente, esto es un proceso, un desarrollo bastante largo. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Si queréis más información, me podéis contactar a los datos que os he indicado al inicio y pues eso lo podemos, digamos, hablar mucho más detenidamente con todos los parámetros del proceso, con fotos para que entendáis cómo se tiene que funcionalizar el gluten y hasta cuándo hay que funcionalizarlo. Así que me he pasado 6 minutos, pero creo que este último prototipo lo merecía porque es un prototipo bastante económico y que puede dar muchos beneficios a un potencial productor porque cumple todo, digamos, todos los requisitos que los consumidores demandan de un producto, que es un producto de buena calidad y con altos valores nutricionales. Pablo, muchísimas gracias. Como dijiste, estamos ya en la fase de las preguntas y quisiera abrir el micrófono. Ya veo la gente se quedan con nosotros. Gracias por estar aquí. Pablo, mira, te leo la primera pregunta de Paula. Dice, buenos días, ¿la mejor estabilidad emulsificante puede influir en mejorar los problemas de sinéresis? Evidentemente, lo que tenéis que pensar es que el agua que está presente en una emulsificación, ¿vale? Si el agua se está perdiendo es porque esa emulsificación está perdiendo su estabilidad, con lo cual una mayor estabilidad es la responsable de que la sinéresis esté bajando. Evidentemente hay otros factores que influyen en que haya una mayor o una menor sinéresis. Eh, una proteína concentrada tiene digamos, una mayor concentración de almidones, con lo cual esto también ayuda a que el rendimiento sea superior. Pero es evidente, la pregunta que ha dicho, o como respuesta a la pregunta que ha dicho, sí. Si pierde agua es porque el agua va a estar presente en la emulsificación y si se pierde es porque la emulsificación está perdiendo su estabilidad. Gracias, Pablo. Mira, aquí Paula levantó la mano y estás activada para el micrófono, Paula. Hola, muchas gracias por la respuesta. Tengo otra inquietud. Veo que en las formulaciones utilizaste la proteína que está con tratamiento térmico. Nosotros teníamos como, o por lo menos yo tengo en mi idea, que si uno va a poner la proteína en un producto que va a sufrir calentamiento, no requiere utilizar esta proteína o se utiliza y lo pregunto sobre todo por tema de costos y pues que en cárnicos aquí, por lo menos en Colombia, el tema de costos pues es complicado. Entonces cualquier reducción ayuda. Pero definitivamente sí tiene alguna ventaja usar la que tiene tratamiento térmico o podemos recomendarlas indistintivamente. Yo utilicé la que tiene el tratamiento térmico por dos motivos. El primero, porque, como te comenté al principio, es la que tiene, digamos, un aroma vegetal más controlado, ¿vale? Con lo cual, lo que pretendo principalmente es que no se note tanto la utilización de las proteínas vegetales dentro de la matriz cárnica. El tratamiento térmico, lo negativo que tenía, evidentemente, es que al tratar la proteína térmicamente, el color se oscurece y probablemente ese sea el motivo por el cual la masa era más oscura o la masa final era más oscura. Tú puedes, sin ningún problema, promocionar la P60. eh, el problema que vas a encontrar es que, pues eso, al ser una proteína mucho más nativa que la anterior, te puede influir ¿cómo se llama? En el perfil sensorial del producto final. Pero sin ningún problema lo puedes producir.
Que esté tratada térmicamente o que no esté tratada térmicamente no significa que el producto esté completamente contaminado. Es cierto que en las aplicaciones cárnicas hay que tener mucho cuidado con la carga microbiana de los ingredientes, pero en este caso la carga microbiana no es muy elevada y cumple con los requisitos que se demandan en este tipo de aplicaciones. Puedes promocionar las dos. Yo utilicé esta porque básicamente buscaba evitar que me afectase mucho en el perfil sensorial final. Súper clarísimo, muchas gracias. Si te das cuenta, Paula, eh, todo va a ser un poco en función de también, o sea, lo que quiero que entiendas que es a la hora de promocionar los ingredientes, tienes que también entender un poquito más el perfil de cada una de las proteínas. La P60, digamos que la viscosidad o la textura que aporta en el producto final es, digamos, más suave que la HT2, que la tratada térmicamente, que incrementa mucho más la viscosidad, ¿vale? Si te das cuenta mira, si te das cuenta en esta diapositiva, para mejorar o para incrementar, digamos, para reducir el impacto del aroma en el perfil sensorial del producto, he utilizado la HT2, ¿vale? Como digamos que voy a utilizar colorantes, la coloración que me aporta tanto el gluten como la proteína de fava no me influye tanto. En el caso del reemplazo de la grasa animal, sí me influye tanto la coloración. Es por eso he utilizado la P60, porque de esta manera consigo una coloración blanquecina. Si te das cuenta, esta emulsificación la utilizo en el producto final a un 20%, por lo que no va a tener un impacto tan, digamos, tan grande en el producto final. Tienes que entender un poquillo en qué momento Sí, promocionar la sí, P60 claro. y en qué momento tienes que utilizar la tratada térmicamente. Independientemente, Paula, si necesitas cualquier ayuda a la hora de promocionarlas, cuál es la mejor en cada una de las aplicaciones, me lo comentas y ya está. Sí, sí, yo creo que estaremos remitiendo pues todas las consultas porque obviamente Claro, todo esto lo tenemos que trasladar, por ejemplo, en el caso de Mercado de Colombia, que los clientes utilizan las cosas a veces más horribles del mundo, pero utilizan mucho condimento, entonces yo claro. creo que dependiendo y utilizan a veces proteínas de soya con unos aromas pues muy altos también. Entonces, yo creo que ahí nos toca revisar cliente por cliente o incluso proponer que hagan pruebas con las dos. Bueno, yo creo que estaremos enviando consultas, Ah, muchas consultas a futuro. Mira, estoy viendo preguntas que son referentes a la afección o la presencia de notas vegetales en el retrogusto. Todas, absolutamente todas las proteínas vegetales aportan ciertas notas vegetales al retrogusto. Algunas más, algunas menos. Hay gente que a mí personalmente, por ejemplo, las notas que aporta la soja, yo no las percibo. Pero cuando, por ejemplo, hemos hecho las pruebas o cuando hemos organizado el panel sensorial, hay mucha gente que percibe la soja y la percibe que no le gusta. Eso cada uno es algo muy subjetivo, pero os puedo garantizar que en comparativa, por ejemplo, con el guisante o con, por ejemplo, proteínas de girasol, la fava no tiene un aroma tan fuerte, tan marcado, al menos para mí. Pablo, yo veo que hiciste un poco referencia a la pregunta de Gabriel en el chat, ¿verdad? Ah, no lo he visto. Ah, ok. Entonces Es déjame leer un simplemente porque poquito. a veces me aparecen mensajes Sí. y... No, porque mira, leo aquí Gabriel pregunta, ¿el aroma y sabor no es igual a la proteína de soya o soja, o sí? ¿Y cómo se consigue el color cárnico en la formulación sin usar colorantes en embutidos? En hamburguesas ya la probaron, ya sea carne, vacuna o pollo. En embutidos se refiere a la última, Gabriel, te refieres a la última formulación. Sí, Claro, la última formulación, digamos que
lo que estaba comentando es que está en construcción. En este caso sí utilizamos colorantes, porque hay que utilizar, claro, todo lo que en un salami vegano, en un chorizo vegano, es una coloración rojiza. Los colorantes para este tipo de productos, ¿vale? Digamos que vais a ver que si tenéis intención de desarrollar este tipo de productos, el conseguir una coloración correcta no va a ser tan fácil. Los rojos que utilizas, los colorantes que vas a utilizar para conseguir ese color rojo, rosa, salami, digamos que digamos, conseguir esa funcionalidad o se suele conseguir ese color cuando se alcanzan pHs en torno a 4,8, 5, más menos. Es por eso hemos utilizado vinagre al 2% para poder bajar al máximo el pH y que los colorantes puedan hacer su función. Pero sí hemos conseguido, sí hemos utilizado colorantes, claro está. De esta formulación yo os la enseño porque ya hemos probado que es funcional, lo único que nos queda pues eso, añadir los aromas, jugar un poquito más con los colorantes para conseguir la coloración adecuada, pero a nivel funcional, a nivel de textura, está más que probado. Evidentemente, si queréis hacerlo un poquito más jugoso, un poco más áspera, pues es cuestión de ir jugando con los diferentes ingredientes y con sus proporciones, pero sí hemos utilizado colorantes. Creo que es si te refieres a esta, Gabriel, sí hemos utilizado colorantes. Y también Gabriel preguntó si lo hicimos en hamburguesas, ya lo probamos. Ok, ya dice que perfecto. Entonces ya En las, fue. ha- en las hamburguesas, lo que estamos probando actualmente es que, por ejemplo, no lo estamos probando directamente en hamburguesas, pero sí lo estamos utilizando en productos cárnicos tipos el meatloaf, esto que son como hamburguesas que tienen que ir más, digamos, más, que es carne que está más, digamos, aglomerada y que va cocinada, ¿vale? Lo estamos probando para el reemplazo de proteína de huevo en este tipo de productos. Realmente vais a ver que la proteína de fava en comparativa con otras proteínas tiene muy buena capacidad aglomerante y hay muchos mezcladores que lo utilizan dentro de los sistemas digamos, en los binding systems como ingrediente precisamente para eso, por su capacidad para aglomerar. Venga, gracias, Pablo. Gabriel, gracias por tus preguntas. Y ahora, Joel es el que sigue. Joel, ya está activado tu micrófono, por favor. Adelante. Gracias, ¿qué tal, Pablo? Primero agradecerte por la charla, ¿no? Que ha estado muy buena, como el de ayer. En realidad tengo dos preguntas. ¿Me escuchan? Claro. Sí. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Tengo dos preguntas. Uno sobre este último, justo sobre esta diapositiva. Sí. Mencionaste muy bien que la proteína de fava, tiene un buen poder emulsificante a niveles de pH neutro, pero digamos, Sí. para hacer embutidos así fermentados, como en el caso del salami, o sea, la fava entonces tendría que hacer sinergia, como en este caso, con el gluten, o, Claro, Joel, o es cómo que, podría a ver, sustituir ese déficit. a ver, quiero que entiendas una cosa. Los salamis veganos no son productos curados, son productos que que conllevan un tratamiento térmico, ¿vale? Digamos que es como un fiambre vegano. O sea, tú haces la masa, la cocinas, ¿vale? Y es como tienes el producto. Luego lo loncheas y es como tienes este tipo de productos. Por ejemplo, este que te he mostrado del cliente, esto no es un producto curado. Esto es un producto cocido que se asemeja a un producto curado, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. O sea, el objetivo de esta combinación es la fava, el actuar con la transglutaminasa para crear un gel firme que te permita lonchear y el gluten para mantener la estructura, ¿vale? Al final, la combinación fava con transglutaminasa crea un gel que es bastante vidrioso, es más vidrioso, ¿vale?
Es por eso que Mm, sirve un poco como reemplazo de la carragenina, pero como es más, digamos, más endeble, necesitas incrementar la estructura y es por eso que utilizas gluten a muy altas concentraciones. El gluten, vas a ver que, por ejemplo, el gluten a estas, y esto se me ha olvidado mencionarlo y bien que sale en esta pregunta. El gluten cuando lo utilizas a un 34% y lo funcionalizas, te va a crear una estructura que es muy compacta. Y cuando digo muy compacta es muy compacta y muy difícil de dispersar. Muy difícil. Si vuestro cliente decide utilizar una cáter porque, por ejemplo, es un productor cárnico y no tiene una Dema Mixer, una Planetary Mixer, sino que tiene una cáter, ¿vale? Lo puedo hacer, pero es importante decirles que no, cuando haga las pruebas, no tiene que hacer los cálculos para un 80% del volumen de la cáter. Con un 50% del volumen de la cáter va a ser más que suficiente, porque la textura que vais a alcanzar es algo tan sumamente compacto que vais a ver que no va a ser tan fácil para la cáter el dispersarla, porque va como a rebotar, ¿vale? Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Pero no, ya. vale, o Este, sea, y entonces, sí, disculpa que te sí, interrumpa, perdón. sí. Entonces, digamos, para un producto no vegano, sino curado, la proteína de haba no sería el insumo adecuado por su comportamiento a pHs neutros. La proteína de fava, la verdad es que hasta la fecha no lo hemos trabajado, no te voy a engañar en productos curados. Piensa que para productos curados necesitas salas un poquito más especiales y eso, la verdad, Ujú. no disponemos de ese equipamiento, entonces no me atrevo a decirte si es idóneo o no es idóneo. Ya. Y la segunda pregunta era más que nada una duda de la diapositiva número 22. Sí, cómo no. Eh, sé que hay un gráfico que Sí, ahí está, justo en la parte que dice mordida, sí. en la verde, ya, muestra que la fava tiene presenta una mejor mordida en el producto final, pero en la anterior diapositiva no estás mostrando que el nivel de proteínas de la soya favorece el cuerpo del producto a tener una mayor proteína que gelatiniza todo, ¿Cómo, perdona? que Dime. tonifica, perdón. Me refiero en la anterior diapositiva, puedes ponerlo, por favor. La Sí. anterior, ya, ahí está. Esa diferencia que tiene la soya con la fava favorece a la mordida, ¿sí o no? En la diferencia de proteína, la firmeza. No, a ver, ¿O qué especifica? en esta diapositiva, ¿vale? Estamos hablando de lo que es la firmeza del producto. Cuanto más Ajá, alta sea la gráfica, ¿vale? Más firmeza tendrá. La soja, eh, la soja tiene más textura o proporciona una mayor firmeza que la fava porque desde mi punto de vista, al tener una mayor, digamos, un mayor contenido proteico, aporta o sea, como la proteína va a ser la que gelifique o gelifica en mayor proporción que los almidones, es por eso que, según yo, digamos que ese aspecto es el responsable de este diferencial. Por otro lado, al haber, en el caso del tratamiento térmico, al haber una mayor cantidad de proteínas y una menor cantidad de almidones, yo creo que es precisamente por ese motivo por el cual los rendimientos de la fava en el tratamiento térmico son superiores que con respecto a la fava o con respecto a la proteína de guisante. y a través a la fava con tratamiento térmico. Sí. Ya, ahora sí, bueno, ahora sí está claro. Vale. Tú me estás diciendo Sí, que aquí en la mordida sí, estás era viendo por que la esa, ajá, verde. Vale, pero es por eso te estoy diciendo, si tienes cualquier duda en cuanto al panel sensorial, ¿vale? Lo que tienes te lo compartiré porque tienes que comprobar si lo que yo te estoy diciendo es, por ejemplo, que
Esto, por ejemplo, lo que te estoy diciendo es que la mordida sea más, ¿cómo se dice? Gomosa, más chewy, ¿vale? O suave. En la textura es lo referente a esta, ¿vale? Digamos que la firmeza va en contra de la gomosidad. Si algo es muy firme, no es tan gomoso. O sea, Ah, ya. la diapositiva anterior va en relación a esto, a este parámetro, ¿vale? A la textura. La mordida, la pregunta que yo estuve haciendo en la mordida es ¿cuánto de gomoso, ¿vale? Es el producto. Por eso te digo, era desde otro punto de vista, ¿no? La mordida. Vale, Va, no hay mira, problema, insisto. si me dejas un segundo, te voy a decir exactamente cuál es un segundito, que lo mire, cuál es cómo definí yo ese criterio. Eh, eh, eh. A ver, un segundito. Eh, eh, eh. Lo que preguntaba o básicamente es el número de veces que tienes que masticar antes de deglutir, ¿vale? Digamos, eso es lo que yo evaluaba en este caso como la mordida, ¿vale? Eh, la textura para mí era qué fuerza tienes que hacer con los incisivos, mientras que la mordida es lo que venía a ser cuántas veces tienes que masticar. Ah, ese sería el parámetro que define mordida prácticamente, el número de veces que masticas antes de deglutir. Sí, es como lo Ok. definí. De todas formas, si quieres, luego te paso te paso digamos, Desglose. la hoja ¿cómo se llama? Del, del panel sensorial para que lo puedas hacer la comparativa cuando estés revisando la presentación. Sí, por favor, muchas gracias. Sí, sí, sin problemas. Listo, bueno, Ahí eso sería quisiera, todo. quisiera, quisiera aportar un poquito también a la consulta de Joel, porque como nos comentaba Pablo también, la proteína de ABA da como un poquito más de elasticidad, y eso cuando se evalúa sensorialmente en la mordida, el cerebro, la sensación lo percibe como mayor firmeza, pero en el fondo es como una mayor resiliencia, podríamos decir. Esa misma elasticidad se percibe como mayor resiliencia en la mordida y da una sensación de una buena mordida y textura. Así que eso también aporta por ese lado. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta más de Juana. Juana, ya estás activada con tu micrófono. Adelante, porfa. Hola, buenos días. Juana, acá desde Perú. Pablo, gracias nuevamente por la charla. Muy interesante de conocer nuevas aplicaciones de la FABA porque nosotros hasta ahora lo que conocíamos era aplicaciones en bakery y reemplazo de huevo, ¿no? Ujú. Que sí, realmente es muy interesante y ahora conocer esta parte en cárnicos, que es una industria donde ahora con estas charlas, bueno, vamos a poder incursionar con los clientes acá en Perú. Mi consulta era respecto a las comparativas entre las proteínas de la fava, la soya Sí, y la arveja. En cuanto a la textura que indicas, la firmeza sí se ve reducida comparada sí, con las esta otras cuestión. proteínas. Ajá, bueno, hay ventaja en el resto de características, pero en este punto hay una desventaja, podríamos llamarlo así, y cómo a nivel industrial podríamos sopesar o reducir esta desventaja. Yo realmente no lo veo como una desventaja. En algunas ocasiones, Ok, el tener una textura más suave
tiene muchas ventajas. Ejemplo muy claro, mira, eh, hay algunos productores actualmente en el mercado europeo que se han marcado digamos, como contenido proteico, producir salchichas, este tipo de salchichas, con un contenido proteico de 25 gramos por cada 100 gramos, ¿vale? Por ración. Para conseguir esto, evidentemente, utilizan una alta cantidad de carne de pollo, ¿vale? Cuanto Ujú. mayor sea el contenido de proteína animal, más firme será el producto, ¿vale? Si tú a ese tipo de proteína, para llegar al 95, al 25% de contenido proteico, le añades proteínas de origen vegetal que incrementen todavía más la textura, ¿vale? Tú en vez de una salchicha, lo que vas a hacer es un palo, porque eso va a estar duro. Tú piensas que Mm, vas a estar funcionalizando los magros ujú. mucho, con lo cual ya te van a dar una textura muy fuerte. Durante el proceso térmico tú todavía los estarás, digamos, secando, con lo que estarán todavía más compactos. Si tú Mm, todavía le añades algo que texturice todavía más, le estás, digamos, ujú. no le estás haciendo un favor. Todo, es por eso te digo, todo va a estar relacionado con las preferencias del cliente y con las preferencias del consumidor final, ¿vale? Hay gente que prefiere cosas más suaves a cosas más duras. Para mí, Ya. para Ujú. mí, ¿sabes? Es por eso te decía, no hay producto, no hay ingredientes ni mejores ni peores como te digo, en cada uno de los parámetros. Ahí simplemente es la definición del perfil funcional de tu producto. Mi producto no crea tanta textura como puede crear la soja. Pero vamos, escúchame, que tampoco es que, como se dice en España, que sea coja, ¿sabes? Que texturiza también. Ya, claro, ya. Ahora entiendo, o sea, hacia dónde iba eh, el resumen, ¿no? Donde cuando Mm, dices de textura, firmeza reducida. Yo lo entendía desde el otro punto de vista, pero ahora ya como me lo explicas, sí, tendría que ver al final con la jugosidad de repente, ¿no? De claro, claro, repente, o la palatabilidad, o la mordida, ¿no? O sea, claro. ujú. Ok, me queda claro. Gracias, Mm. Pablo. O sea, siempre se pueden encontrar situaciones en las que un ingrediente es mejor que el otro. Yo te he dicho una, porque para mí eso, por ejemplo, es un ejemplo evidente. Yo cuando hemos estado desarrollando pruebas en el laboratorio tras esta actividad práctica, cuando hemos estado desarrollando nuestro prototipo, hemos estado desarrollando prototipos con un mayor contenido de magro, con lo cual no es necesario añadir proteínas vegetales que aporten tanta, tanta, tanta textura, porque te va a quedar algo muy duro. Dime, Claudia. Gracias, Pablo. Perdón, mi pregunta muy cortita, solo saber si en el ejemplo del salame vegano que vimos, si se puede hacer en forma híbrida, que la grasa, por ejemplo, sea la mezcla con haba ¿Cómo, cómo, cómo? y que si ¿cómo se llama? El salame vegano que vimos al final, ¿sí? Sí. La receta. Si es posible hacer un producto híbrido, donde solo la grasa se reemplace con esta mezcla de proteína de haba y mantener la otra parte cárnica original. Pues puede ser, la verdad. No está mal tirada esa pregunta. No sé si a lo mejor.
durante el proceso de curación puede que se estropee la emulsión, pero no está tan mal tirada, ¿eh? Puede ser, puede funcionar. Porque así podrías bajar grasa saturada y sería un producto híbrido que igual ahora está en tendencia en el área cárnica. Pues no está mal tirada, puede funcionar, sí. No sé, te digo, no sé cómo, claro, durante la curación no sé cómo de estable te puede llegar a funcionar esta preemulsión, pero mal no está tirada, perdona, es esta. No está mal tirada, sí. Ujú. Ok, entonces Bien, tendríamos que hacer pruebas para ver cómo va. Claro, es también lo mismo que le dije a Joel, si no me equivoco, que fue que me preguntó de los embutidos, si podíamos utilizar la proteína de fava. No tenemos equipo para, al menos en Bélgica, para analizar esa aplicación en concreto. Necesitaríamos de externalizarlo. Veremos a ver qué podemos hacer. Ujú. Ok, gracias. Pero ya no está nos- mal tirada. no sé si hay más preguntas, ya estamos pasados el tiempo, pero gracias por todos que se quedaron. Una última pregunta y nos vamos. No sé si hay una más. Si no es el caso, también igual vamos a hacer lo mismo como ayer, les vamos a compartir la presentación y la grabación. Pablo, nuevamente muchas gracias por la excelente Bueno, faltaría más. exposición. Y mañana es el último día. Mañana vamos a hablar sobre el uso de las fibras de achicoria, también en uso de cárnicos. Esperamos verlos mañana también aquí a la misma hora, en el mismo canal con Pablo. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, Chao. cuídense. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.